Muy buenas noches, estimados televidentes de Albricias TV y de este programa Pulso Juvenil. El día de hoy estamos nuevamente aquí reunidos para seguir hablando un poco de la realidad nacional del Perú, de la política tan cambiante en nuestro país, pero también sobre todo de algunos otros temas históricos y queremos decirlo literarios. Hace 2 días terminé de leer las memorias de César Hildebrand y decía, ¿qué sería del periodismo sin la literatura? Y él indicaba que la degradación del periodismo en el Perú, incluso dice, hablando de la radio, dice, citando a Hildebrand, dice, cuando yo quiero divertirme, escucho la radio porque es impresionante la cantidad de cojudeces que se dicen. No hay otra manera de definir. La radio es maravillosa. Y él dice que la ruptura de la televisión, de los medios de comunicación con la cultura es porque se dejó de lado la pasión por la literatura. Un poco vamos examinando ello y justo tenemos a un gran invitado el día de hoy. Es un invitado, siempre es un placer conversar con él, es un joven intelectual, académico para mí, y también es importante porque es escritor, es periodista y abogado. A veces ya no sé qué decirle, si escritor, periodista o abogado. Es un gran amigo, ya estaba a punto de convertirse en un panelista del programa, pero por aras del destino estuvo un tiempo alejado, pero ya estamos nuevamente aquí regresando para conversar con él. Y vamos a conversar de literatura, de todo un poco con él, un poco asemejando la cultura en general y hablando con Paul Monjoy Forti. ¿Qué tal, Paul? Un gusto saludarte y nuevamente tenerte aquí en el programa Pulso Juvenil. No, Alexis, el gusto es más bien mío y las palabras pues agradables de bienvenida te las devuelvo con bastante gracia y simpatía, y acá para poder conversar de todo un poco, ¿no? Sobre los temas que tú me propongas, ¿no? Realmente hemos estado un poco alejados en cuanto a invitaciones al programa por temas de tiempo, pero ya estamos acá de vuelta, ¿no? Retomando actividades. Sí, Paul. Justamente entrábamos en lo primero que mencioné al iniciar, ¿no? Del tema de la literatura con el periodismo. Tú eres periodista, bueno, además eres director de un periódico digital, Página en Blanco. Entonces, un poco con la introducción con lo que decía Hildebrand, ¿no? ¿Tú crees que la degradación del periodismo peruano se debe a ese alejamiento que tuvo con la literatura? Él dice mucho que cuando él hacía un periodismo, bueno, está en su libro Cambio de Palabra, que es un libro de entrevistas a un sinfín de personajes importantes, él dice que después se pierde la cultura, que ya hoy no se consume cultura en el periodismo, en la televisión, y que generalmente eso lo ha destruido. Por eso es que un poco él se siente en la desesperación de no encontrar ahora, que decía que Marco Aurelio era un hombre en un inmenso desierto, ¿no? Y que con su muerte, pues prácticamente el periodismo quedaba acéfalo y que hoy es poco probable conocer a alguien que se pueda. Y también porque el público ya no consume ello. ¿Qué puedes opinar al respecto? Mira, es muy, muy interesante porque Hildebrand pertenece a una estirpe de periodistas y de intelectuales, si se quiere decir, de los que ya no hay, del estilo de los que ya no hay. Así como hemos hablado varias veces de los políticos que ya no hay, o del estilo de políticos retóricos, ¿no? Como eran antes, pues Hildebrand es un periodista muy literario y un periodista muy retórico, ¿no? Más allá de que podamos concordar con sus ideas políticas o no, que podemos ponerlas en discrepancia, de todas maneras Hildebrand es un referente, ¿no? Y cada vez que Hildebrand publica un libro, tiene cosas que decir, que hay que analizar, hay que criticar, hay que ver, pero siempre va a estar allí, ¿no? Y la desesperación de Hildebrand no es patrimonio exclusivo de Hildebrand. Es una desesperación que sentimos todas las personas que somos más o menos leídas en un país donde cada vez se lee menos, ¿no? De hecho, uno de los motivos por los cuales decidí fundar junto a un grupo de periodistas la revista Página en Blanco es justamente para darle al periodismo
eso que se había perdido, ese enlace con la literatura que se había perdido a través de un periodismo que sea mucho más narrativo y mucho más veraz de lo que se ve, pues, en el periodismo expeditivo, ¿no? Que parecen, pues, noticias como si parecieran sacadas de fichas, ¿no? De las fichas de colegio, y que son en su mayoría plantillas. Bueno, hay gente que estamos intentando hacer algo, ¿no? Hasta inclusive, querido Alexis, tú puedes ver que las personas, los periodistas culturales, ¿no? Que uno esperaría que sean, pues, periodistas leídos, ¿no? Por lo menos muchos de los periodistas culturales ni siquiera son capaces de leer un libro, ¿no? Y es terrible, y es producto del mundo al que estamos yendo, ¿no? Que es un mundo lleno de especialistas, ¿no? Que conocen de su tema, que conocen de su cajón, que conocen de su expertise, ¿no? Pero que son incapaces de conocer o de tener un criterio propio respecto a los temas que ocurren en la sociedad, ¿no? O sea, yo me he encontrado lamentablemente con muchos jóvenes que salen de la universidad, que son comunicadores y que en su vida han leído, pues, a Lelia Guerrero, o a Kapuczynski, o a Caparrós, o a Gaeta Lesse, o sea, lo básico. Ni siquiera dentro de su propia carrera o expertise tienen idea de quiénes son estos autores. Pues imagínate si tú le preguntas qué es lo que opina sobre tal política pública o tal circunstancia que ocurre en el Estado. Yo creo que, y es terrible, ¿no? Se nota en la política, tenemos una enorme orfandad intelectual y se nota en todos los ámbitos de la vida, en la literatura, ¿por qué no? En la prensa, pues cada vez más vacía, ¿no? Inclusive ya ni siquiera se les llama periodistas, se les llama redactores. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, un redactor es un periodista que le han quitado el cerebro, ¿no? Concuerdo con lo que mencionas porque, bueno, en lo que dices que cada vez tenemos personas o un público que poco lee, ¿no? Y es, en eso sí a veces te doy la razón, ¿no? En todas las especialidades, sobre todo en periodismo, ¿no? En ciencias de la comunicación, hay chicos que terminan las carreras y no tienen o no han leído lo esencial. Es como, por ejemplo, yo en mi carrera de historia que no haya leído a Basadre, que no haya leído a Porras Barrenechea, que no haya leído pues a María Rostorowski y un sinfín pues de base a Julio Cetello, a Julio César Tello. No, en general pues se ve la orfandad y la poco el interés de investigar, ¿no? Ahora, bueno, ahí creo que también juega un rol importante, bueno, entran a jugar un rol importante los medios digitales o las redes sociales, el internet, que todo ello, porque decía un maestro de universidad, antes nosotros teníamos que ir a las bibliotecas para una tarea de investigación, investigábamos, hacíamos las técnicas del fichado, veíamos, buscábamos todo, ¿no? Ahora, pues, el estudiante de ahora simplemente toma lo que encuentra primero en internet y lo pega, simplemente, no analiza, incluso no sabe ni lo que ha copiado, ¿no? Para poderlo exponer. ¿Y por qué crees tú, un poco entrando a la pregunta a que se le hizo a Marco Aurelio de Negri en uno de sus programas, ¿por qué crees que en el Perú poco se lee? Mira, esa es una pregunta bastante difícil y posiblemente lo que yo responda esté mal, ¿ya? Así que voy a poner el paño frío por ahí. Yo creo que en el Perú lo primero que falla es el sistema educativo, ¿ya? Y yo creo que ese es el único problema real que tiene el país, es el sistema educativo. Bueno, eso y la pobreza, ¿no? Que van de la mano, porque mientras mejor es el sistema educativo, se disminuye la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy estamos viviendo una implosión del Perú, ¿no? El hecho de que haya ganado un señor casi analfabeto como Pedro Castillo, el hecho de que no tenga idea de lo que es una política pública,
el hecho de que no solamente represente un sistema antidemocrático peligroso para el país o esté enlazado con grupos de narcoterrorismo, etcétera, etcétera, sino que en sí mismo él es el sistema educativo que tenemos, porque él es profesor. Nuestros profesores son así. Si nuestros profesores son así, de ese nivel, del nivel del señor Pedro Castillo, ¿qué podemos esperar que puedan enseñarle a los alumnos? Obviamente, esto no es culpa del señor Pedro Castillo. Esto es culpa de un sistema educativo fracasado que venimos arrastrando desde hace 200 años y que hemos sido incapaces de implementar realmente una reforma integral. Y el problema es mucho más profundo, porque no solamente está en Pedro Castillo. La oposición que se está armando a Pedro Castillo es una oposición antidemocrática también. Es una oposición racista, homofóbica, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Cero intelectual. Por mangas y por andas, ¿no? O sea, por los dos lados, la derecha y la izquierda en el Perú son completamente movimientos embrutecidos. Es decir, no queda nada de lo que era la izquierda en la época de la Izquierda Unida o lo que era la izquierda planteada por Mariátegui. Nada. Y no queda, o Haya de la Torre, y no queda nada de la derecha planteada por Víctor Andrés Belaúnde. Nada. Es puros griteríos antidemocráticos de dos lados, de personas que no entienden nada y que se están peleando sin tener ni siquiera una visión del país. No hemos escuchado una visión, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Como país, qué es lo que queremos como país. Hay cosas que tenemos algún acuerdo nacional real, pero me parece que no. Y ya, imagínate dentro de ese país, si los líderes, quienes manejan el país, quienes se supone que tienen que mandar el rumbo, no tienen idea de dónde están parados, pues no le exijas a la población que tenga idea de lo que quiere hacer con su vida, y mucho menos leer, y mucho menos leer, ¿verdad? Sí, La pues. lectura, la lectura que es un tema muy complejo y muy apasionado, se enseña desde pequeño. Si tú no aprendes a leer desde pequeño, luego nunca más vas a poder leer o vas a adquirir el gusto, va a ser muy difícil adquirir el gusto de la lectura. Y la lectura se aprende no por obligación, se aprende por ósmosis. Posiblemente tú leas porque en tu casa haya habido alguien que lee. Posiblemente yo leo porque en mi casa ha habido alguien que lee. Que tenía una biblioteca. Porque tenías una biblioteca. Entonces, de alguna u otra manera, tú husmeabas en la biblioteca cuando eras pequeño. Yo también husmeaba en la biblioteca cuando era pequeño. Y se aprende solo. El otro gran problema es el planteamiento dentro del sistema educativo. O sea, si tenemos un sistema educativo que quieren que al niño, y ya te estoy hablando de los colegios privados, porque en los colegios públicos esto no existe, a un niño de 12 años le estás obligando a leer el Quijote o le estás obligando a leer el Calderón de la Barca, es evidente que ese niño va a agarrarle una fobia a la lectura. Porque primero, no le hablan sobre un problema actual. O sea, si tú vas a un niño del centro de Piura o de Lima, en su vida ha visto un caballo. O sea, si tú dices una novela de caballería, ¿qué es eso? ¿No? Y no le hablan sobre problemas actuales. Entonces, no despiertas el interés de la persona. Yo creo que en el Perú no se lee principalmente por ese sistema educativo, principalmente porque no se promueve la lectura. ¿Cuántas bibliotecas tenemos abandonadas y en mal estado? No existe una política de bibliotecas abiertas, no existe una política real de promoción de la lectura. Nuestras ferias de libros son un milagro de que existan. Muchas de ellas son mecenas privadas que financian con su propio dinero las ferias. La existencia de escritores en un país donde se lee poco o que se abran librerías, que me parece asombroso que se abran librerías en Lima cada vez más, es un milagro. O sea, somos lo que somos aparte del Estado. No somos lo que somos gracias al Estado, no, somos lo que somos aparte del Estado, ¿no?
Y, Sí, y a eso voy. sí. Bueno, en general, un poco has hablado de izquierda y derecha, un poco regresando a Hildebrand en su libro y su memoria, dice, esta crisis parece que fuera global, porque después de... ¿qué líderes o intelectuales de renombre de izquierda y derecha existen hoy en el mundo? Pues también ideológicamente, ¿no? Que defiendan. Bueno, hay una corriente ahora, pues, que se asoma dentro del marco de la política europea. Bueno, en Argentina ahora está este famoso movimiento libertario, estos economistas libertarios, ¿no? Donde resalta el nombre de Javier Milei. En Chile está, por ejemplo, un joven Axel Kaiser, que se considera un liberal clásico, ¿no? Es difícil encontrar a alguien que ahora se defina políticamente como algo, pues que te diga yo soy socialdemócrata, yo soy liberal, yo soy conservador, ¿no? Yo soy un liberal clásico, Claro. o yo soy un socialista, ¿no? Bueno, ahora sí, pues es socialista y comunista vas a encontrar siempre, incluso jóvenes que no saben ni siquiera lo que es el comunismo, pero te van a decir, bueno, yo soy comunista, en general. Pero Claro, es una moda, ¿no? Es cool sí, decir que es comunista. Sí. sí, es exactamente, eso es lo que quería llegar. Es más una moda que una razón, ¿no? En ello. Y bueno, un poco entrando, pues entendiendo lo que tú señalas, eh, lo comparo un poco con lo que se dice en el libro de Vargas Llosa con Gabriel García Márquez, en la conversación que tuvieron cuando este visitó Lima y tuvo una presentación en la Universidad Nacional de Ingeniería y le hace una pregunta, y esa pregunta también se la hacen muchas de las personas, porque incluso a mí me lo hicieron. Cuando yo presenté mi primer poemario, me hicieron la pregunta, ¿y para qué sirve la poesía? ¿Y para qué sirve la escritura? ¿Y para qué sirve un escritor? ¿No? Uno sabe para qué sirve un abogado, uno sabe para qué sirve un periodista, uno sabe para qué sirve un médico, pero la pregunta ahora es, Paul, ¿para qué sirve un escritor? Es la pregunta que le hizo Vargas Llosa a García Márquez y un poco llevándolo a este pequeño diálogo conversatorio, quizás de dos personas que no se le asemejan quizás a nada a Vargas Llosa y a García Márquez, pero un poco para intentar responderle en una mirada juvenil, ¿para qué sirve un escritor, Paul? Mira, lo primero que se me ocurre, así como al chispazo, es que no sirven para nada. O que no servimos para nada, mejor dicho. Porque, y al mismo tiempo, es decir, no servimos para nada solamente para hacer de esta vida una vida más agradable, lo cual ya es bastante. Sí. Porque los políticos se encargan de hacer de esta vida una vida cada vez más desagradable. Y los escritores, que son artistas, en general todos los artistas se encargan de hacer de esta vida una vida más agradable con su obra, ¿no? Y acá hay que diferenciar la obra del autor, porque no siempre es lo mismo. Muchos autores tienen vidas muy desagradables, pero, pero sí, yo creo que un escritor sirve para hacer la vida vivible y la poesía sirve para hacer la vida vivible, porque sin poesía la vida sería insufrible, sería terrible, ¿no? Y lo digo porque de la poesía sale la música, eh, y de la poesía sale la novela, ¿no? Entonces, si no hubiera eso, seguramente pues viviríamos en una sociedad llena de sociópatas, ¿no? De gente que solamente se dedica pues a, no sé, ganar dinero o hacer la vida imposible a otros, ¿no? Y la Así es. literatura, de alguna u otra manera, tú que eres historiador, posiblemente coincidas conmigo, la literatura sirve como el gran cajón en donde se guardan la historia de lo cotidiano. Porque normalmente la historia que escriben los historiadores, como Basadre, como Porras,
como Rostorowski, pues es la historia que ellos han podido investigar, es una historia a través de una voz autorizada, ¿no? En cambio, la historia que se guarda en la literatura es una historia que es mucho más rica porque es la historia de los usos, es la historia de voces desautorizadas, es la historia de voces marginales, es la historia que en el fondo no ha existido, pero que al mismo tiempo refleja los problemas sociales de la época, y en ese sentido, a veces uno conoce mejor determinada circunstancia cuando ha leído literatura que habla de determinada circunstancia, ¿no? Uno puede entender muy bien, por ejemplo, la Guerra Civil Española leyendo Cercas. O puede conocer el París de Bryce, que es un lugar maravilloso que jamás va a estar en el escrito de un historiador, ¿verdad? Es cierto. Claro. Yo creo que sí sirve para eso, y yo creo que eso es importante, ¿no? La pregunta sería, ¿para qué sirve el arte, no? Imagínate un mundo sin arte, ¿no? O sea, tener a Pedro Castillo y no tener arte. De verdad que sería terrible, ¿no? La degradación total. O tener a Sí, Keiko y no tener arte, ¿no? claro. Peor todavía, ¿no? Y es lo que no encuentras hoy en política, porque vuelvo a Hildebrand. Dice Hildebrand, la política se quedó sin repuestos. La política peruana se quedó sin repuestos. Dice Hildebrand, me ha gustado mucho leer a Hildebrand en las memorias. Para un historiador como yo, las memorias siempre son fuentes históricas, son fuentes de primera línea porque son la palabra de alguien que ha vivido. Así como el de un escritor, las memorias, por ejemplo, de Bryce Echenique, esa trilogía de sus antimemorias. Bueno, sobre todo el tercer tomo, donde habla del París de Permiso para retirarme, y que tú mencionas, donde hay algo que de verdad que a mí me deja asustado un poco también como escritor, como fanático de la literatura. Bueno, no sé si Paul, que los poetas y los escritores tienen una maldición de que siempre no se van a casar una sola vez en la vida. Bueno, no sé si será cierto, será verdad. Bueno, pero es también que Bryce se ha casado como 4 veces, ¿no? Por eso, y él dice que sí. Y él dice que Lima era una maldición, porque siempre que venía a Lima se divorciaba. O sea, siempre cuando venía a Lima, porque estaba en Europa radicado y venía a Lima, entonces siempre se divorciaba. O sea, era como una maldición regresar a Lima porque terminaba divorciándose. Bueno, regresando un poco al tema. Les pasa cosas fantásticas, ¿no? Porque Bryce heredó a la enamorada de Ribeiro, ¿no? Cuando Ribeiro murió, cosas muy extrañas que le ocurren a los escritores, ¿no? El caso de Vargas Llosa también, ¿no? Sí. Bueno, un poco regresando a lo que te mencionaba de la clase política, he leído a Hildebrand, y por ejemplo, yo lo definí hace poco en un estado. Es para mí un periodista muy indescifrable, y creo que ahí está su encanto de seguir leyéndolo, porque es uno de los pocos, o el último, pocos periodistas cultos en la actualidad vivientes dentro de nuestro país. Y, por ejemplo, me sorprende su cercanía que tuvo con Sánchez. Él habla mucho de Sánchez, que lo respetó mucho, que lo quiso mucho, pero dice, no sé si Sánchez me quería a mí, porque mientras Sánchez yo lo quería mucho, también era crítico con el APRA, y Sánchez siempre un poco que se amargaba por ese tema. Entonces, habla, por ejemplo, fulminantemente de Belaúnde, incluso, aquí lo tengo, dice que Acción Popular es un partido con una pobreza intelectual vaga, dice, no tiene marco ideológico alguno, ninguno, dice Acción Popular, y dice que Belaúnde es uno de los personajes más frustrantes de la República Peruana porque nunca supo qué quería hacer con el país. Y se notó en sus gobiernos, ¿no? Sí, y habla, pues, ¿no? De tantos políticos, pero habla de Velasco, él dice que apoyó al gobierno como una frustración. Él trabajó para Velasco. Sí. Hay que hacer esa precisión. Sí. Y Hildebrand se define como un liberal socialdemócrata,
Dice, me siento, un poco lo que decía Norberto Bobbio en su libro Derechas e Izquierdas, un socialismo liberal, bueno, no sé a dónde intenta llegar un poco Hildebrand, pero la idea es que dice que también en la política eso se hizo, se quedó a lo vago, a lo nada, porque antes tú tenías un congreso de tamaño de Sánchez, de Porras, que también fue, de Ciro Alegría, que también intervino en la política, de escritores, de personajes que de alguna u otra manera eran parte también del pensamiento peruano. Y él dice, pues, ¿qué vino después? Nada. O sea, a Sánchez lo sucedió Don Nadie, a Thomson Escurra, dice, lo tomó la posta el silencio, Bueno, habla de que... eso es Sí, optimista, ¿no? Es optimista sí. porque realmente a Sánchez lo sustituyó Rosa Bartra, ¿no? Este, a Townsend pues lo sustituyó Salaverry, ¿no? Sí, pues no. Mejor hubiera sido el silencio. Sí. Pero yo entiendo a lo que va Hildebrand y es frustrante. Belaúnde es frustrante. Belaúnde construyó eso que llamó la conquista del Perú por los peruanos, que nunca supo explicar muy bien. Y el Perú Yo como tengo, doctrina. claro, yo tengo sus libros, los he intentado leer y hasta el día de hoy no entiendo muy bien qué es lo que quería hacer, porque más parece como un plan de desarrollo urbano de ciertas zonas, pero no una política eh, concreta. Y sin embargo, Belaúnde es, después de Haya de la Torre, tal vez el segundo mejor orador del siglo XX. Y para mí no tengo dudas, pero con oratoria no basta, ¿no? O sea, la oratoria no te hace un buen presidente. Alan es prueba de ello. Alan, primer gobierno, es prueba de ello. Pero yo sí creo que Belaúnde tenía un estilo retórico mejor que el de Alan García, incluso. El tema, el gran tema con Belaúnde es que lo que dijo Hildebrand, no sabía lo que quería hacer con el país. No tenía ni idea de lo que quería hacer con el país. Y lamentablemente, mira, yo he estado pensando un poco mientras tú hablabas, el político también tiene que ser un artista. El político tiene que subirse a un escenario, tiene que emocionar, tiene que encandilar, tiene que proponerte y venderte un sueño. Alan García lo hacía muy bien en su momento. Belaúnde lo hacía muy bien en su momento. François Mitterrand lo hacía muy bien. La misma Margaret Allende. Thatcher lo hacía bien. Allende lo hacía bien. Y ahora Felipe González lo hacía muy bien. Obama lo hacía Sí. muy bien. Pero hemos pasado de esa política a la política de Donald Trump, a la política de López Aliaga, De a la Santiago política, Abascal. a la política de Keiko. O sea, Keiko es, no emociona ni a su padre, ¿no? Y De Urresti. ni Urresti, o sea, una política que es incapaz de proponerte un porvenir, ¿no? Entonces, de verdad que urge la creación de un centro político con personas que sean capaces de implementar un pensamiento ideológico. Es verdad que no vamos a volver jamás a ese siglo de oro de la política que vendría a ser el siglo XX para el Perú, donde tenías pues ahí a La Torre, a Mariátegui, a Víctor Andrés Belaúnde, tenías pues a gente de la talla de Galindo, de Arguedas, había una efervescencia por la discusión, ¿no? Que tenías a Bedoya, y hoy no tienes nada de eso, no tienes personas, las personas que pueden discutir están encerradas en las universidades y no quieren salir de ahí, pero se han espantado de la política. Y hay un error cultural enorme, porque nosotros o la sociedad enseña cada vez a que hablar de política es de mala educación, ¿no? A que mejor no te metas en la política porque la política es de No, cochino.
No, y además esto también, Paul, de mencionar públicamente cuando si tú no te presentas que eres, yo soy político. Por ejemplo, a mí a veces cuando me voy a algunas charlas que me invitan me mandan una pequeña biografía, digo, soy graduado en una escuela de líderes políticos y me miran raro, o sea, miran raro. O sea, la Claro. palabra Mira, política se está haciendo raro, ¿no? tú y yo hemos hecho militancia. Uh-huh. Conocemos qué es estar dentro de un partido político. Conocemos el estigma que se tiene sobre las personas que están en un partido político y la discriminación que sufrimos quienes hemos estado en los partidos políticos. Siendo, ¿cuántos años teníamos? ¿19 años? ¿20 años? ¿Por ahí, más o menos, esa edad? Tú menos. Sí, yo menos, sí. Entonces, claro, evidentemente tienes un dedo acusador que te dice lo que tú estás haciendo está mal, porque tú estás yendo por el camino de los ladrones, porque tú estás haciendo tal cosa, porque tú... Y al final llega el desánimo de la política, ¿no? Llega cuando te das cuenta que eres tan pequeño que no puedes cambiar lo que necesita ser cambiado, ahí entras en una gran discusión, ¿no? El tema, para cambiar la política tienes que cambiar, volvemos al sistema educativo nuevamente, ¿no? Tenemos que cambiar, tenemos que incentivar la lectura, tenemos que hacer que el Estado sea competitivo, tenemos que hacer que la mente brillante que hoy trabaja para el BCP o que hoy trabaja para un organismo internacional o que hoy trabaja para una industria gigante o un estudio de abogados, tenga el incentivo para poder trabajar en el Estado, tenga el incentivo para poder hacer política. Tenemos una dejadez enorme de las clases, de la clase media y de la clase alta, que bien podrían armar partidos políticos, pero que no tienen el interés de hacerlo. Así es. Si nos comparamos con Chile, por ejemplo, ¿no? Y un poco recordar, claro, ahí estás comparando con Chile, ¿no? Porque Hildebrand también hace esa comparación. Por lo menos en Chile hay algo más organizado. La democracia cristiana existe, el Partido Socialista existe, existe la partidos de derecha que están por ahí, el Partido Comunista existe. Existe un sistema partidario, digamos, un poco más, aunque haya llegado al populismo de una nueva asamblea constituyente, como creyendo, pues, y eso es lo que a veces intento que creen personas que una nueva constitución va a cambiar la realidad de un país. Me temo que no. Me temo que una nueva constitución no va a cambiar nada, podría al revés ahondar los problemas. El problema del Perú es mucho más profundo. Y lamentablemente, lo digo lamentablemente, el problema del Perú es un problema de mentalidad. Exactamente, y concuerdo contigo, es un problema de mentalidad. Y justo hablaba, antes de empezar el programa en interna, decíamos el tema de la política, me preguntaba sobre mi activismo político, y yo te decía, la política es cara, y la política es cara. Tenemos, un poco me hace recordar a este famoso nuevo asesor presidencial que tiene Castillo, que es el señor Ricardo Belmont, y recordaba mi texto que está en mi libro, por supuesto aquí, haciendo el cherry respectivo, en Busqué la Verdad, mi último ensayo que trata sobre el colapso del sistema de partidos. Aquí menciono al señor Belmont. Y el señor Belmont, pues, es esa política que todos, aunque no lo crean, Belmont, todos los que fueron a las alcaldías distritales con Belmont cuando fue alcalde, y ese movimiento independiente que formó en su momento, terminaron presos y denunciados por corrupción, todos, absolutamente todos. O sea, Belmont es esa clase política que se escuda en el discurso pseudo-independiente para intentar para capturar el poder y luego en posturas xenófobas contra los migrantes, contra la inmigración venezolana, en posturas en contra de incluso de minorías como LGTB y muchas cosas más. Y un poco lleva a pensar, ¿no?, la degeneración que ha tenido la clase política y que ahora pues Castillo represente a bombos y platillos a su asesor presidencial, como si Belmont fuera pues
un Sánchez, como si Belmont fuera pues un Manuel Ulloa en su momento asesor de Belaunde, o como Carlos Franco con Velasco, en fin, ¿no? O sea, entendemos. Claro. Belmont es un hombre que no es ni empresario, ni periodista, ni político. Y aún así está ahí, porque lo llaman, pero no, es un hombre que no tiene nada que aportar, ¿no? Yo lo conocí alguna vez en persona a Belmont y me pareció la persona más estrafalaria y estrambótica, sacado de una novela de ficción completamente, ¿no? El hombre creía que él era el influencer más importante del país y que él había sido el mejor alcalde de Lima y etcétera, etcétera, cuestiones que de verdad será pues en su país de las maravillas posiblemente, ¿no? Pero en el Perú no ocurrió eso. Es cierto, ¿no? En el Perú no ocurrió eso y bueno, lo vuelvo a repetir, pues esta es la clase política que ahora tenemos, pues, ¿no? Y como tú dices, no entendemos hoy, se dice, la derecha, la izquierda, pero vemos sus discusiones y no nutren nada, porque por lo menos la derecha anterior con Pedro Beltrán, con el PPC, si queremos llevarlo de una derecha, nutría pues de conocimiento, no pues como la de ahora, ni como la izquierda pues de ahora. Eh, en fin, bueno, Beltrán había sido fundador de la prensa, ¿no? de la prensa, claro. Que se convirtió en una institución, Así es. no fundador, fue director de la prensa y se convirtió en una institución Así es. del periodismo peruano. Es otro nivel, ¿no? Sí, bueno, Totalmente. Sí. regresando un poco al tema, ya estamos hablando de temas ideológicos, hemos hablado de la escritura. ¿Por qué ahora un escritor se lo machaca por su postura política? Por ejemplo, ahora, con el tema de Vargas Llosa, hay que poner un ejemplo con Vargas Llosa. Vargas Llosa una vez confeso liberal en su propia voz y es machacado por el sector, por un sector político de la izquierda en nuestro país. Se lo tilda de todo, se lo trata de todo. ¿Por qué crees que es tan difícil en el Perú ser escritor y además tener una postura política? Porque, y también te pongo el otro ejemplo de Sánchez, por ejemplo. Sánchez, hace poco se ha conmemorado un año más del nacimiento de Luis Alberto Sánchez, y hace poco ha salido en el diario El Peruano una nota del periodista Ernesto Carlín donde entrevista a Marcos Matos y a María Valdivia, una historiadora, en la que hablan de Sánchez y dicen, pues Sánchez su reconocimiento tan abundante hoy no es posible porque fue político, porque tuvo una postura política, porque defendió un partido político y, y eso lo hace que lo denigren de la parte de la historia, de la literatura y de la historia política de nuestro país. ¿Por qué crees que ahora es a eso, incluso creo que tú lo has de haber vivido, yo lo he vivido también, esa mezquindad al respecto de que tú tengas una postura, una posición de repente política y eso que te impida de algunos, entre comillas, como dice, ser escritor? Por lo mismo que te decía, ¿no? Que la política está mal vista. Uh-huh. Cualquier cosa que tenga que ver con política está mal vista. Y quieras o no, los sectores culturales han sido tomados por ciertos sectores ideológicos que castigan cierta política. No toda, porque el señor Hildebrand puede hablar en cualquier entrevista y criticar y decir, y siempre va a ser vendido y siempre va a ser alabado y siempre va a ser. En cambio, Vargas Llosa, no. En cambio, Harold Alba, no. ¿Verdad? Uh-huh. Eso es por un lado. Segundo, te diré que esa pequeñez, porque es una pequeñez, que no repercute ni discrimina la obra del autor, ¿ya? Es una pequeñez que se vive en su mayoría en los países latinoamericanos.
Si tú vas a Europa, Vargas Llosa sigue siendo el escritor respetable que siempre ha sido. Si tú te vas a Estados Unidos, seguramente seguirá siendo el escritor respetable que siempre ha sido. Tú puedes A discrepar México. con las ideas políticas, exacto, las ideas políticas que tiene Mario Vargas Llosa, que yo no estoy de acuerdo con esas ideas en muchos de los casos, por ejemplo, pero jamás podré decir que Vargas Llosa es un mal escritor. Así Es es. imposible decirlo, sería completamente ahistórico decirlo. Vargas Llosa es uno de los mejores escritores que ha tenido el Perú de todas maneras. Aunque te puedo decir que sus últimos libros no me gustan tanto como los primeros. Pero eso no significa que yo ataque, porque además no atacan la obra, no atacan el argumento, atacan a la persona. Atacan y hacen el ad hominem. Y lamentablemente estamos en una situación en la cual los extremos pueden convertir al Perú en algo peligroso eventualmente, porque el ataque que hubo el día de ayer en la librería a la presentación de Francisco Sagasti, de su libro, es completamente reprochable. Está completamente mal, porque volvemos a lo mismo. No estás atacando la idea del libro, no estás atacando el pensamiento de Sagasti, estás atacando a él como persona, como individuo, y poniendo en riesgo a las demás personas que están alrededor. Me parece que está mal viniendo de cualquier lado donde se venga. El problema es cuando tú eres una persona que miras con un ojo nomás, ¿no? Cuando el hombre es de una tendencia política, bacán, que hable lo que quiera. Si eres de mi enemigo, no, tú no puedes. Tú eres un idiota, tú eres fascista, y etcétera, etcétera, ¿no? La idea es tener los dos ojos destapados y criticar en ambos lados y aceptar en ambos lados conforme como se venga la idea en sí misma, ¿no? El otro tema es la corrección política, ¿no? La corrección política que estamos viviendo, que es un fenómeno global, está llevando a que ciertas formas de pensar sean políticamente incorrectas, ¿no? Y algunos escritores, como Vargas Llosa o como Javier Marías, pueden caer en posiciones que no son políticamente correctas. Sí. Y habría ahí que hacer, esto está en el enorme discurso que hay en Estados Unidos sobre este tema de lo políticamente correcto y el free speech, que se está confrontando constantemente, ¿no? Yo creo que al final mucha de la gente que critica a Vargas Llosa, y no por defenderlo a Vargas Llosa en general, porque tampoco es mi escritor favorito, pero mucha gente de la que critica a Vargas Llosa es el tipo de gente que si lo tuviera delante se tomara una foto con él y le diera la mano. Y eso es lo que a mí me parece que es completamente desdenable, ¿no? Así es. Un poco, pues, lo que mencionas es que si tú vas a Europa, pues vas a ver... me decía un amigo que estuvo en el extranjero que Vargas Llosa en Europa es tomado como la trilogía del liberalismo. En Europa se le consideran a tres personas. Antonio Escotado, este magnífico filósofo español que ha escrito una trilogía que creo que le hace pareja a lo que escribió Carlos Marx en sus 3 tomos de Capital, que son Los enemigos del comercio. Fernando Savater, también filósofo, y Mario Vargas Llosa. O sea, estos 3 nombres son tomados como referentes actuales del liberalismo ahí en Europa. Y qué bueno que menciones a Savater, porque Savater es el que dice que la democracia educa en defensa propia. Es decir, la democracia, y el problema que estamos viviendo es que la democracia en el Perú está muriendo. Y hay que decirlo sin pelos en la lengua. La democracia en el Perú está muriendo. Y está muriendo porque no hemos sabido educar a los nuestros en los valores democráticos. Ese es el gran problema que tenemos, y ese es el gran problema que hemos tenido a lo largo de la historia del Perú. Por eso siempre hay estas oposiciones, ¿no? Y entonces, como te digo, mucha de esta gente es simplemente mezquina, ¿no? Porque cuando viene Vargas Llosa, ahí sí se toma la foto
al costado de Vargas Llosa y tratan de estar cerca, ¿no? O son el tipo de personas que critican a Vargas Llosa, pero si Vargas Llosa le ofreciera un trabajo, aceptarían de inmediato, ¿no? Entonces, me parece que es más también una postura intelectual promovida de ciertas universidades y centros ideológicos que la verdad me parece que no vale la pena, ¿no? Sí, es cuando, como tú dices, ¿no? Cuando tú mirar de uno solo, bueno, si eres mi postura política te escucho, si no lo eres, si no eres de mi postura política no te escucho. Y eso es lo Y que es lo que más le le pasa hace. a Sánchez, ¿no? A Sánchez Ujú. no lo promueven porque es aprista, y hay que decirlo de esa manera. Así es. Porque si él No. hubiera sido socialista, olvídate que él estaría al costado de Vallejo seguramente, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Pues la inmensidad de Sánchez, como lo dijo Hildebrand, pues la inteligencia de Sánchez era insaciable, o sea, era un hombre que cada minuto pensaba, estaba criticando algo, estaba analizando algo, decía Hildebrand. Y Hildebrand lo admira poco por poco y más y lo llama también un maestro suyo, ¿no? Pero es Eh, que hemos perdido eso. Hemos uh-huh, perdido la humanidad dentro de las humanidades. O, para empezar, que ahora no existen las humanidades. Hemos perdido las humanidades así. Mariátegui escribía cartas con Aya de la Torre. Se uh-huh. peleaban durísimo, pero se escribían cartas muy, muy corteses entre ellos. Víctor Andrés Belaúnde de la misma manera. Sánchez con Hildebrand seguramente, también pensadores ideológicos diferentes, ramas ideológicas diferentes, pero eran capaces de sentarse a tomar un café y conversar. Acá no, estamos llegando a un punto en el cual simplemente las personas, tú vas por la calle y las personas te atacan. Y eso es la pérdida pues del valor de la humanidad en sí mismo, ¿no? Hemos perdido la capacidad de hacer política. Si se pierde la capacidad, se pierde la capacidad de construir la nación que damos, ¿no? La capacidad evidente de hacer arte, se pierde absolutamente todo, ¿no? Y es lo mismo que pasa ahora, escritores que se pelean a muerte por tonterías cuando bien podrían solucionar los problemas tomándose un café, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, entrando un poco ya a la parte final, Paul, algo que me gustaría tocar. El 12 de octubre se conmemoró la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿No? Yo le digo la llamada porque no es, en realidad no fue descubrimiento, pues fue la llegada de Cristóbal Colón a América. Y de alguna u otra manera seguimos atollados, seguimos enfrascados en esa para mí ya absurda discusión de que yo soy indigenista, que yo soy hispanista, general. Vemos a una izquierda representada en Sigrid Basak diciendo fue una masacre, fue la peor, lo peor que le pudo ocurrir al país fue la llegada de los españoles, según Sigrid Basak. Según a Banja Thais, esta nueva líder de derecha conservadora en nuestro país, dice que la hispanidad une y que es lo mejor que le pudo ocurrir al Perú, porque nos trajo la Bueno, civilización. ambas posturas racistas, Ah, ¿verdad? claro, Eh, pues. Y me y quedo yo con una postura, para que empieces tu comentario, Paul, de José Antonio del Busto, ¿no? Esa frase a José Antonio a del él Busto. mismo iba a citar. Se puede ser indigenista. Creo que estas dos personas que he mencionado son la cruda realidad de lo que dice José Antonio del Busto. Se puede ser indigenista, se puede ser hispanista, pero ante todo hay que ser peruanista, porque el peruanismo une y cicatriza, mientras que el indigenismo mal entendido, ahí está Singre Basak, y el hispanismo mal entendido con Banja Thais, destruyen, desunen, más sobre todo una sociedad peruana como la nuestra. ¿Por qué crees, Paul, que seguimos en esta discusión? ¿Por qué crees que seguimos enfrascados en estos absurdos odios entre nosotros mismos? Mira, voy a ser bien chinchoso, ¿ya? Pero volvemos al sistema educativo.
¿Sabes por qué? Porque tú como historiador debes saber que en el Perú se enseña mal la historia. Y por eso has escrito tu libro, para ser exacto. Sí. Cuando llegan, si bien Cristóbal Colón, cuando llegó a América, cometió abusos, ¿no? Cristóbal Colón fue arrestado y fue enjuiciado, porque las leyes de Indias prohibían la masacre de los indígenas en este territorio, a diferencia de los ingleses que arrasaban con los indígenas en la zona norte de América, ¿no? Entonces, cuando la señora Sigrid Bazán, que de cultura sabe bien poco, de leyes sabe bien poco, y de política sabe bien poco, ¿no? Dice que lo peor que nos pudo haber pasado es que hayan llegado los españoles, pues yo le digo, no, los ingleses hubieran sido peor, ¿no? Ahí es el primer punto. El segundo punto, que hay que entender lo que había en este territorio, no era el Perú. El Perú es un invento de los españoles. Y hay que entenderlo de esa manera. No existiría el Perú si no existiría el virreinato del Perú. Si no existiera la conquista, si no existiera el descubrimiento o la llegada de los españoles a América. Y hay que entender también cómo se llevó a la conquista. Porque no fueron 300 españoles contra un imperio. Así es. Tú y yo somos de la zona norte del Perú. Tú y yo sabemos cómo en esa zona, hasta el día de hoy, se sigue criticando y sigue doliendo el tema de los incas, porque los incas conquistaron, mataron, violaron a todas las culturas que estaban en la zona norte del Perú, empezando por la Chimú. Los Tayanes. Exacto. Y es por eso que cuando llega Pizarro, todas estas civilizaciones se adhieren a las huestes de Pizarro y lo apoyan bélicamente en contra de Atahualpa. Es decir, que la conquista del Perú fue en su mayoría indígenas contra indígenas. Sí. Y otro tema más, la independencia del Perú no fue una independencia de españoles contra peruanos, fue una independencia de peruanos contra peruanos. ¿Y a qué quiero ir con esto? A que si nosotros pudiéramos entender estas cuestiones, si nosotros pudiéramos entender que no era exactamente así, de una manera tan fácil como se llegó a hacer la conquista en el Perú y como se llegó a imponer el virreinato, pues tal vez comprenderíamos mejor que nosotros somos producto de esa fusión. Nosotros somos producto de los incas, por supuesto, y somos producto también de las culturas prehispánicas que apoyaron a los españoles en contra de los incas. Y somos producto de los españoles, y somos producto de los negros, y somos producto de los chinos, porque al final de cabo, el Perú es un crisol de muchas culturas que se unen. Eso, empero, no significa que no tengamos que alzar la voz ante las injusticias que se cometieron en la época de la conquista y aquellas cosas o el colonialismo que hoy no se debe repetir jamás, ni tampoco el esclavismo hoy no se debe repetir jamás. Pero eso no significa a que tengamos que negar nuestra historia, ni nuestras raíces, ni decir de pronto que no, hay que tumbarnos tal estatua y tal cosa, porque nosotros no somos eso, ¿no? Y todavía lo dice un señor que se apellida, pues, Castillo, ¿no? O lo dice una señora que se apellida Bazán, ¿no? Sí, pues. Entonces, hay que entender que nosotros no podemos echarle la culpa a la gente del pasado por hacer cosas del pasado. Porque por más culpa nosotros le echemos a la gente del pasado por hacer las cosas que se hacían en el pasado, eso no va a solucionar nuestros problemas. Vamos 200 años
echándole la culpa a los españoles de nuestros problemas. ¿Cuándo nos vamos a poner a nosotros a solucionar los problemas que tenemos? Porque por más, si nosotros vamos a esperar que España pida perdón, España no va a pedir perdón. Nunca va a pedir perdón. Y segundo, si España pide perdón, eso no ha solucionado nuestros problemas. Porque No, la y gran también, por culpa, ejemplo, la gran sí. culpa de nuestros problemas y la gran culpa de que el Perú esté como esté es de nosotros. Porque llevamos 200 años independientes y somos incapaces de saber hacia dónde tiene que ir el país. Exacto. Pues tuve, por ejemplo, solo un ejemplo básico. Tú ves a Japón diciéndole a Estados Unidos, pídeme perdón porque me arrojaste 2 bombas atómicas. No, No, ese, evidentemente no, no, y hay mucha literatura sobre eso. claro, exactamente, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que ir por ese camino es ir por un revisionismo que le puede hacer mucho daño al Perú y que además atenta contra el primer indigenismo, porque el primer indigenismo es un indigenismo bien castizo, es un Así es. indigenismo muy, muy mestizo, es un indigenismo que guarda muchas formas españolas. Si tú te vas a la sierra del Perú, la mayoría de las cosas que hay en la sierra es mucho más española que la costa, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que en lugar de desdeñar y decir, no, esto no, hay que cambiar, hay que cambiar la historia, hay que tumbarnos las estatuas, hay que hacer que España nos pida perdón, ¿por qué no aceptamos de una buena vez que somos lo que somos? ¿Y por qué no ponemos una meta hacia dónde queremos ir? Yo creo que nos irá mejor que seguir peleando por cosas que no van a cambiar, porque el pasado no lo vamos a cambiar, pero sí podemos cambiar el futuro si es que aprendemos de ese pasado. Así es, estimado Paul. Bueno, el tiempo en televisión es demasiado tiránico. Hablando de Pedro Castillo, un poco para entender lo que hemos hablado, es un gusto siempre, pues, Paul, conversar contigo, ¿no? Se aprende siempre algo nuevo. El gusto es mío y también aprendo. Sí, y justamente tocas hemos hablado de los incas, de este tema, ¿no? Justo en mi primer ensayo de mi libro, hablo de ello, ¿no? De todo lo que referente a los incas, de cómo los indígenas se unieron a los españoles, de cómo estábamos. En realidad, desde los incas estábamos recontra divididos, peleados, todos. ¿No? Y hasta María Rostrovsky prefiere sí. no llamarle imperio, ¿verdad? Sí, pues, claro, prefiere no llamarle imperio. Bueno, Paul, antes de terminar, siempre me gustaría sacar provecho de algo. ¿Qué libro le recomienda, o qué último libro estás leyendo? ¿Qué libro le recomiendas a leer a las personas que ven el programa? Mira, he leído un libro precioso. Voy a hacer literatura netamente para que regresemos al punto inicial. Un libro de Mishima, que es este autor japonés del siglo XX que se suicidó haciendo el jupuku, que se llama El marinero que perdió la gracia del mar, que me parece un libro que tiene algunos elementos de novela negra, muchos elementos culturales japoneses, y que finalmente es un gran libro. Yo creo que es excelente. Estoy tratando de leer con bastante ojo crítico La rebelión del Atlas de Annie Rand. Además, bueno, es un libro tiránico, ¿no? Porque son como 1300 hojas, es una cosa enorme. Y luego, pues, otro libro que que creo que sería importante leer, pues, y aunque yo no concuerdo con Hildebrand en muchos de sus pensamientos y formas, yo creo que hay que leer a Hildebrand. Porque esa nostalgia que tiene Hildebrand de un Perú que fue en el pasado, no hace mucho, y que ya no existe, o de un Perú que pudo ser y que no existe, creo que de ahí se puede aprender mucho para el futuro. Muy bien, Paul. Ha sido un gusto enorme. Nuevamente te agradezco por estar el día de hoy aquí en este programa. Esperemos nuevamente seguir conversando o en otro programa. Siempre lo he dicho esto. Hay inmensidad de temas cuales tocar, y contigo sobre todo se puede tocar diversidad de estos. Un gusto, Paul, tenerte contigo. Espero poder estar en otro programa siguiendo dialogando,
y tus palabras finales para todos los televidentes. Bueno, las palabras finales son, pues, no se peleen, lean. Cierto. Bueno, gracias Paul, gracias nuevamente en nombre de Gracias a Albricias ti. TV y de Pulso Juvenil por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a todos los que han estado atentos. Y el programa, el canal ha estado el canal ha estado de aniversario, su tercer aniversario, justamente el 13 de este mes que ha pasado, ha cumplido 3 años. Y como lo vuelvo a repetir, quiero agradecer a Albricias TV por brindarme este espacio de hablar de este tema, aunque quizás seamos extraños en un país, como lo hemos dicho, que poco recibe la cultura. Intentamos de alguna u otra manera brindar un poco de conocimiento. Al final, en el debate, ¿no? En el debate, en la lectura, en el análisis está el conocimiento, está eso. Y creo que yo también, como dice Paul, invito a que lean, chicos. Yo me hice fanático de la lectura, soy un lector, porque mientras más lees, más ignorante te descubres, más quieres seguir viendo, más pequeño te sientes ante un mundo. Entonces creo que la lectura te abre esas puertas, esos pasos, ¿no? Y creo que Paul, escritor, periodista y abogado, pues lo ha ilustrado muy bien en esta noche. Gracias, Paul, nuevamente, y nos vemos en un nuevo programa de Pulso Juvenil. Hasta luego, cuídense. Gracias, Alices. Cuídate.